Bueno, en este tutorial vamos a hablar sobre el polímetro. El polímetro es una herramienta muy útil, muy versátil y a la vez muy sencilla. Se utiliza mucho en electrónica ya que sirve para medir tensiones en corriente alterna y en continua, intensidades, resistencia, continuidad en diodos o semiconductores, comprobar si los transistores están bien, funcionan correctamente. Tiene muchas utilidades. Vamos a explicar algunas de ellas. Y bueno, el polímetro tiene diferentes accesorios para medir. Por ejemplo, estas son las puntas de prueba. Las puntas de prueba son las que suelen venir con el polímetro. Vienen dos que se conectan aquí abajo. Y el polímetro tiene tres conectores. Dos de ellos, que son los que están conectados ahora mismo, sirven para medir tensión, lo pone aquí, tensión, resistencia e intensidad. Este, el negro, que es el común, y este de aquí arriba, que sirve para medir intensidad en corriente alterna, más de 10 amperios, hasta 10 amperios en corriente alterna. ¿De acuerdo? Aquí tenemos la rueda de selección para seleccionar lo que queremos. Tenemos diferentes rangos de tensión de corriente continua, de tensión de corriente alterna, de intensidad de corriente continua en miliamperios y microamperios, de tensiones de intensidades hasta 10 amperios, para medir transistores que se colocan aquí, los diferentes transistores NPN o PNP, y se puede comprobar si funcionan o no funcionan, y diferentes rangos de resistencia, y para comprobar diodos, para comprobar si un diodo está dañado o no, y para ver su corriente mínima. Bueno, vamos a ver cómo funciona. Por ejemplo, vamos a empezar midiendo en el rango de 20 voltios de corriente continua. Vamos a medir unas tensiones. Por ejemplo, vamos a medir 3,3 voltios. Ahí vemos cómo nos marca 3,3. O por ejemplo podemos medir 5 voltios. Podemos medir cualquier tensión siempre que esté dentro del rango que hemos puesto aquí, en este caso 20 voltios. ¿Y qué pasa si nos pasamos de esos 20 voltios? Como va a ser ahora el caso, que vamos a poner 24 voltios. ¿Qué es lo que va a pasar? Nos hemos salido de rango, por lo tanto nos va a poner en la pantalla un 1 y un punto, y lo que significará que nos hemos salido de rango y tenemos que aumentar el rango. Si aumentamos el rango a 200 voltios, nos va a permitir medir un máximo de 200 voltios de corriente continua, en este caso 23,3. Bueno, el polímetro también sirve, por ejemplo, para medir resistencias con estas posiciones de aquí, que tenemos diferentes rangos de resistencia, 2000K, 220, 2000 ohmios y 200 ohmios. Aquí vamos a comprobar, por ejemplo, con un LDR que tenemos aquí. Aquí tenemos un LDR y vamos a comprobarlo. Vamos a poner en 200K, porque como no sabemos la resistencia que nos va a dar, pues siempre es mejor que vayamos a medir, empezar por arriba e ir bajando, tanto en tensión como en resistencia, en intensidad, en todo. Siempre es mejor empezar por arriba. Ponemos las puntas de prueba en el LDR y nos marca 4. A ver, no lo estaba conectando bien. Nos marca 4K. Le ponemos la luz. Aumenta la resistencia, ¿veis? Y lo ponemos. Si aumenta demasiado, bueno, ahora mismo no sale. Sí, se sale de rango, ¿veis? Bueno, ahora vamos a ver, por ejemplo, medir otro tipo de resistencias, como por ejemplo es un potenciómetro. Podemos medir un potenciómetro conectando en la apatía del dial y en la apatía normal. Y veis, por ejemplo, que estamos midiendo resistencia, ¿vale? Otro de los usos que tiene es para poder medir la continuidad. Por ejemplo, podemos medir continuidad de un diodo. Ese es el símbolo que tenemos aquí,
el diodo, tenemos el símbolo y vamos a ver, podemos medir la continuidad y vamos a probarlo con estos diodos que tengo aquí en los protoboards. Ahí se ven bien. ¿Qué pasa? Los diodos tienen polaridad, conducen hacia un lado y hacia otro no. Si los conectamos ahora mismo la masa del polímetro en el lado negativo y alimentación la masa en el lado positivo y alimentación en el negativo, perdón, pues nos va a poner un 1 y a decir que no nos está conduciendo nada. Si lo ponemos al revés, lo vamos a conectar correctamente y ya no va a haber una conductividad. Eso quiere decir que el diodo funciona correctamente, porque polarizándolo directamente conduce y polarizándolo a la inversa no conduce. Aquí tenemos otro diodo que lo podemos comprobar también, este es más pequeño. ¿Vale? Y ahí no conduce. Ahora, otra de las cosas que también podemos medir son tensiones. Bueno, vamos a medir una tensión que no me he dado cuenta antes de ponerla. Y va a ser, por ejemplo, vamos a ver la tensión que cae en un LED. Aquí tenemos un LED y vamos a ver la tensión que cae. Para ello tenemos que conectarla correctamente, igual que los diodos tienen, es un diodo, por lo tanto tiene su polaridad. ¿Veis? Y ahora mismo estamos viendo que en el LED cae 1,92 voltios. ¿De acuerdo? Podemos ver también la tensión que cae en la resistencia que tenemos aquí, es una resistencia de 1K, y podemos ver que cae 3,13. ¿De acuerdo? Más, también podemos medir transistores poniéndolo en esta función. Ponemos esta función y conectando el transistor con las patillas correctas. Esto es un BD135, lo conectamos con las patillas correctas y podemos medir si funciona correctamente o no.